Buena tarde para todos los estudiantes del quinto ciclo de auditoría. Me es un gusto saludarlos. En esta tarde vamos a reforzar el curso de auditoría 1 y para ello pues quiero hacerles referencia que el tema que vamos a ver en esta semana es precisamente el tema sobre la NIA 501, que es evidencia de auditoría, dice consideraciones específicas para determinadas áreas. Lo vuelvo a leer, NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. En sí vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de la evidencia de auditoría, ¿verdad? Aquí tengo una primera diapositiva donde dice consideraciones específicas. La norma internacional de auditoría 501 expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada a los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmentos, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 330, 500 y demás que sean relevantes, ¿verdad? Esa es una consideración específica que tenemos en relación a esta NIA. Vamos a considerar esta diapositiva donde dice el auditor debe obtener la evidencia necesaria que le permita juzgar si las transacciones, los registros contables y los saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva hay una palabrita que yo subrayo, que es precisamente la palabrita debe, de deber, es obligación. O sea, el auditor está obligado a obtener la evidencia necesaria. No solamente un poquito de evidencia, no solamente yo creo que con esta evidencia es suficiente. No, eso no es funcional. Tiene que ser una evidencia necesaria, tiene que ser una evidencia suficiente, una gran evidencia. Recuerden, mientras más evidencia tenemos nosotros, en relación a los registros contables, pues de mejor manera nosotros vamos a poder juzgar las operaciones que se estén realizando en una empresa. Entonces tenemos que considerar esta diapositiva, que es muy importante. Ahora, ¿cómo debe ser la evidencia de auditoría? Ahí está la pregunta. ¿Cómo debe ser la evidencia de la auditoría? Y aquí tengo algunas respuestas. Dice, en primer lugar, la evidencia de auditoría, jóvenes, tiene que ser confiable. ¿Ya? O sea, tengo mucha evidencia de auditoría, de acuerdo. Tengo suficiente evidencia de auditoría. Pero no solamente se trata del volumen, la cantidad de evidencia de auditoría, sino lo más importante en este caso es que esa evidencia de auditoría sea confiable. Que toda la evidencia que yo tenga sustente la información que estoy buscando, que sea confiable. Número 2, que sea la evidencia apropiada. Imagínense, no puedo yo tener evidencia suficiente pero inapropiada. O sea, que no tenga nada que ver con la auditoría que estoy haciendo. Eso no es funcional. Número 3, tiene que ser suficiente. Bueno, está bien que sea suficiente, pero que sea apropiada y que sea confiable. Entonces, aquí las tres van de la mano. Confiabilidad, que sea apropiada y que sea suficiente, ¿verdad? Tipos de evidencia de auditoría. Aquí tengo algunos tipos de evidencia de auditoría. Número 1, está lo que es la evidencia física. Podríamos considerar un ejemplo. Voy a considerar dos ejemplos. Un ejemplo desde el punto de vista de una auditoría de estados financieros como tal. Y un ejemplo podríamos pensar en una auditoría operacional, podría ser, o una auditoría administrativa. Pero pensemos en esta, que es una auditoría de estados financieros. Dice, ejemplo, arqueo de caja. Identifica la existencia de los activos propiedad de la empresa y permite cuantificar las unidades. Entonces, la evidencia física va a ser
precisamente hacer los arqueos de caja. En una palabra, contar el dinero. Ahí ya tengo evidencia física considerable. Yo no puedo decir de que la caja está bien si ni siquiera conté el dinero. O sea, no podemos dar una referencia como tal. Entonces, para que yo explique que efectivamente hacía falta dinero, tengo que contar, en este caso, la caja, ¿verdad? Eso es en relación a una auditoría financiera, evidencia física como tal, ¿verdad? Si puedo, voy a hacer referencia a una auditoría, por ejemplo, una auditoría administrativa. Resulta que yo soy contratado para auditar, ¿qué les diré? Por ejemplo, un comedor. Pensemos en un comedor, en un restaurante. Y bueno, en el momento en que a mí me contratan, yo obviamente siendo auditor, sin necesidad de estar explicando qué día voy a ir a iniciar la auditoría, yo puedo hacer mi auditoría considerando mi evidencia física yendo a comer al restaurante, por ejemplo. Esa ya sería una evidencia física. Entro al restaurante, reviso cómo están los manteles, por ejemplo. Si encuentro que los manteles están sucios, puedo tomarle unas fotos a los manteles y ahí ya estoy obteniendo evidencia física, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que la evidencia física sea confiable, que la evidencia física sea suficiente y obviamente, pues en el momento que estoy realizando esas actividades, yo ya estoy obteniendo evidencia física. La documentación dice comprobaciones de facturas, contratos, documentos, documentación bancaria. Esto es en relación ya obviamente dentro de mi proceso de auditoría. Yo puedo comprobar cómo están las facturas. Por ejemplo, en relación a las facturas hay una serie de actividades que yo puedo realizar con el objetivo de verificar que las facturas sean correctas. Puedo revisar las facturas de compra, como también puedo revisar mis facturas de venta. Por ejemplo, en relación a las facturas de compra, puedo comprobar de que todas se hayan aplicado el crédito fiscal de la manera adecuada, que todas las facturas de compra, por ejemplo, estén a nombre de la organización, que todas las facturas de compra sean precisamente facturas autorizadas, que no vayan a ser proformas ni nada de eso. Puedo revisar las fechas de las facturas. Puedo revisar, por ejemplo, que las facturas correspondan a un periodo específico. Todo eso lo puedo revisar. Entonces, la idea está en de que yo tenga las suficientes pruebas, la suficiente evidencia de que, por ejemplo, en relación a mi crédito fiscal, pues no sea el correcto. Pero ¿cómo lo hice? A través de la comprobación de las facturas, ¿verdad? O si utilizo ya los talonarios de venta, puedo revisar, por ejemplo, que lo que se vendió coincida con el libro de ventas, que las facturas de las ventas no estén vencidas, que tenga las características que la ley me obliga. En fin, hay una serie de compromisos que yo tengo que ver. Digo compromisos porque al final de cuentas toda esta evidencia es precisamente eso. Son compromisos para nosotros como auditores, porque a través de ello nosotros vamos a dar un dictamen fehaciente y un dictamen confiable para la empresa en la toma de decisiones, ¿verdad? Registros contables y la evidencia. Esto es bien importante. Por ejemplo, la evidencia física de los inventarios de una empresa. El inventario, en este caso, ¿cómo va a tener yo la evidencia física de un inventario? Definitivamente haciendo el inventario, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos decir, es muy tedioso hacer un inventario, pero si nosotros queremos datos precisos, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Si nosotros queremos datos precisos,
hay que realizar el inventario. Si no hacemos el inventario completo, porque es muy grande, podemos hacer uso de algunos recursos, por ejemplo, como el caso del muestreo, ¿verdad? Pero lo ideal es de que sí revisemos que los inventarios estén acorde a lo que nos están presentando, ¿verdad? Y es parte de nuestra evidencia de auditoría. Ahora, el libro diario y el libro mayor dice que son libros base para la preparación de estados financieros. Por supuesto que sí, son libros base. ¿Qué voy a revisar en el libro diario? Fíjese que en el libro diario hay muchas cosas que revisar. Para empezar, puedo revisar de que todas las cuentas estén realizadas o estén clasificadas en su lugar, que estén bien clasificadas. Eh, por ejemplo, en el libro diario yo puedo revisar de que si estoy utilizando la cuenta caja y bancos, ¿por qué estoy utilizando la cuenta caja y bancos si resulta que la empresa no tiene una cuenta de bancos, por ejemplo? ¿Por qué estoy utilizando la cuenta caja y bancos si la empresa únicamente maneja bancos, en ningún momento maneja caja? ¿Por qué estoy utilizando la cuenta caja chica si la empresa no cuenta con caja chica? Por decirles así, ¿verdad? Entonces, yo vengo y voy a revisar todo mi libro diario. Que en las cuentas que se están anotando en el libro diario deben de coincidir con mis libros auxiliares. Por ejemplo, las compras que tengo anotadas en mi libro diario tienen que coincidir con mi libro de compras. Las ventas que tengo en mi libro diario tienen que coincidir con mi libro de ventas. Entonces, todos esos procesos yo los tengo que revisar como evidencia suficiente. El libro mayor, si las cantidades que se trasladaron del libro diario al libro mayor son las adecuadas, son las oportunas, ¿verdad? Y todo eso es evidencia de auditoría. Libro de estados financieros dice que se convierten en el corazón de la auditoría, en una auditoría financiera. Y la evidencia se refleja en la lectura de los estados financieros. Entonces, ahora, ¿cómo se leen los estados financieros? Esa es la pregunta. ¿Cómo se leen? Y aquí vamos a aprender a leer un poquito los estados financieros. Dice, lectura de los estados financieros. En los estados financieros no simplemente se rectifican los valores. ¿Cuál es la rectificación de valores? O sea, cuando yo como auditor estoy revisando estados financieros, no solamente voy a sumar, bueno, ¿cuánto tiene de caja? Y tiene 100. ¿Y cuánto tiene mercaderías? Tiene 200. Entonces sumo 100 más 200, 300. Los estados financieros están bien. No, esa no es una auditoría de estados financieros. Ahí no estamos creando evidencia.